Hola y bienvenidos al parcial final. Llegamos al corte 3 de Fundamentos de Programación. Hoy tendremos una actividad en la que pondremos en práctica los conceptos vistos a lo largo de todo el semestre. Mi nombre es Julio Alberto Díaz Patiño. Presento esta actividad para el curso de Fundamentos de Programación dirigido por el ingeniero y máster en ciencias Pedro Guillermo Feijó. Esta actividad se presenta en la Universidad del Bosque. Consiste en lo siguiente. Aquí tenemos planteada nuestra actividad. Vamos a realizar una aplicación que se llama STAP y nos piden que un estudiante pueda moldear sus notas definitivas. Vamos a ver resaltados los atributos de la primera entidad que hemos identificado, que es el estudiante, y también hablamos de los cursos, que también tienen unos atributos resaltados en amarillo. Nos piden que tengamos esta interfaz gráfica, este GUI, y que la aplicación permita ejecutar estos 5 métodos. Con base en esto hemos desarrollado el siguiente UML, donde tenemos un curso, su constructor y sus respectivos métodos por cada atributo para dar y cambiar, y después tenemos que el estudiante puede tener de 0 a muchos cursos, tendrá un arreglo de cursos, los datos del estudiante, su constructor, las opciones para dar y cambiar según cada uno de sus atributos, un método de búsqueda, llamamos sebusca, y un método de agregar curso. Para agregar un curso, la condición previa es que no exista uno con las mismas características o con el mismo nombre. Por eso haremos una búsqueda dentro del arreglo inicialmente antes de agregar el curso. Y finalmente tendremos la aplicación, la clase principal, que creará objetos de tipo estudiante y hará los métodos que nos han solicitado. Yendo a Eclipse, vamos a crear entonces el proyecto. El proyecto se va a llamar Parcial Corte 3. Y vamos a necesitar 3 paquetes: modelo, vista y controlador. Y aquí vamos a trabajar esta vez interfaz gráfica. Vamos a iniciar entonces por nuestro controlador. La sugerencia es ir a la clase más pequeña, pero vamos a ir en esta ocasión al controlador para hacer una pequeña conexión que necesitamos. Vamos a crear allí una clase que vamos a llamar inicio, y esta clase va a tener el método main. Por aquí va a arrancar la ejecución de nuestro programa. Y a nuestra clase inicio le vamos a decir algo muy sencillo, y es que ella va a iniciar el controlador. Controlador, vamos a llamarlo controlador, es igual a new controlador. Invocamos su método constructor y nos vamos para acá. Como vemos, él no identifica la clase controlador, así que con control 1 le decimos que por favor cree la clase controlador. Y ya sabemos que el inicio va a ejecutar o más bien la clase inicio va a inicializar a la clase controlador. Ya miraremos más adelante que ella tiene. Vamos a ir entonces ahora sí al modelo, que es por donde debemos empezar, usando siempre la clase más pequeña para iniciar nuestro programa. Vamos a ir entonces a la clase curso y la necesitamos acá en el modelo, crear una clase que se llame curso. Nuestra clase curso tiene 3 atributos que pudimos ver en la imagen. Tiene un nombre,
unos créditos y una calificación de tipo double. Ya con esto podemos trabajar sobre el constructor. Entonces podemos ir a source y generar el constructor. Tenemos el constructor de nuestra clase y vamos a generar los getters y setters. Como nos salen en inglés, vamos a seleccionar todo y con control F cambiar todo lo que diga get por dar y set por cambiar. Bien, y con esto tenemos construida nuestra clase curso. Vamos a ir ahora a la clase estudiante, que es la siguiente. Para ello creamos una nueva clase que vamos a llamar estudiante. Y a la clase estudiante vamos a crearle como atributos nombre, apellido, género, edad y un arreglo de cursos. La clase ArrayList tiene que ser importada del paquete Java Util. Y teniendo sus atributos podemos crear el constructor. Vamos a sacar el arreglo y tendríamos nombre, apellido, género, edad y también vamos a quitarle el número de cursos. Aquí vamos a inicializar el número de cursos en 0, que es como originalmente arranca el estudiante, y a nuestro atributo cursos vamos a decirle que es igual a un new ArrayList que contendrá objetos de tipo curso. Bueno, vamos a generar ahora los getters y setters de la aplicación. Y nuevamente cambiamos todos nuestros get por dar y todos nuestros set por cambiar. Con esto tendríamos casi lista nuestra clase. Nos faltan dos métodos importantes que son el método de búsqueda y el método de agregar curso. Vamos a crear 2 o 3 métodos necesarios aquí para el desarrollo de nuestra aplicación. Entonces, public boolean, porque necesitamos que nos dé una respuesta positiva o negativa, y vamos a llamarlo se busca. Va a recibir como parámetro un nombre. Entonces vamos a preguntar con una variable llamada encontrado, que vamos a inicializar en falso y al final será la que retornaremos. ¿Cómo va a funcionar nuestro método? Va a trabajar con un for que va a arrancar para int i hasta menor a cursos.size, porque estamos hablando de un vector cursos.size, y vamos a ir incrementando en 1. Ahora vamos a preguntar mediante un if. Bueno, y también vamos a detenerlo porque estamos hablando de una búsqueda
parcial. Entonces vamos a agregar otra condición, y encontrado se mantenga en falso. Ahora, nuestra condición va a ser que si cursos, nuestro arreglo, punto get, vamos a sacar lo que hay en la posición y punto dar nombre, vamos a sacar el nombre del curso que está en la posición y punto equals ignore case a lo que me ingresan por parámetro, que es pnombre. Es decir, si el curso que está en la posición i es igual al que se está digitando por parámetro, encontrado va a ser igual a true. Este va a ser nuestro método de búsqueda. Después va a retornar encontrado, true si fue igual lo que se ingresó por parámetro, false si se recorrió todo el vector o el array list y nunca encontró un curso que fuera igual al ingresado por parámetro. Bueno, ahora vamos a hacer otro método, que es el de agregar un curso al estudiante. Este es de tipo void. Vamos a llamarlo agregar curso. Y lo que va a hacer es agregar o recibir por parámetro un objeto de tipo curso, que llamaremos en este caso curso, y vamos a preparar esto para lanzar excepciones, throw exception. ¿Cómo va a funcionar nuestro método? Entonces, si nuestro método que tuvimos arribita se busca que reciba por parámetro nuestro objeto de tipo curso, punto, dar nombre, o sea, si lo encontró, porque estamos diciendo que el nombre que estamos metiendo, o el nombre de nuestro objeto va a entrar como parámetro para el método que busca por nombre, y lo mantenemos en positivo. Entonces, si lo encontró, necesitamos lanzar una nueva excepción, throw new exception, y vamos a decir que el curso que intenta agregar ya existe. Else, es decir, en caso de que no lo haya encontrado, bueno, vamos a nuestro arreglo .add y vamos a meter el curso que nos ingresaron por parámetro, con lo que nuestra variable número cursos incrementa en 1 cada vez que se agregue un curso. Finalmente vamos a necesitar esa cantidad de cursos, ya lo veremos más adelante, dar cantidad de cursos. Es un método de tipo o con retorno de tipo entero, return número de cursos. Bien, con esto tenemos nuestra clase estudiante lista y podríamos pasar a nuestra clase principal, la que contiene los métodos que requerimos. Para ello vamos a crearnos entonces esa clase. Se va a llamar, como nos solicita el requerimiento, Step. ¿Qué atributos tiene esta clase? Recordemos que los atributos son privados. Private, estudiante, estudiante. Y no tendríamos más. Recordemos, según el UML, que apenas vamos a construir la información para un estudiante. Por eso aquí no estamos creando ni un array list ni un array.
Dice, elaborar una aplicación que le permita a un estudiante moldear sus definitivas. Por eso el UML está explicado de esta manera y al estudiante le damos la responsabilidad de crear los cursos que él contiene. Bien, vamos entonces, después de haber creado el constructor muy sencillo de esta clase, a trabajar con agregar un estudiante, que no es el primer método. Public, como todos los métodos. Void se va a llamar agregar estudiante. ¿Qué recibe por parámetro? Pues lo necesario para la creación de un estudiante. ¿Qué es eso? Pues lo mismo que tenemos acá en el constructor. Esto es lo que se requiere para crear un estudiante. Y vamos a decirle que nuestra variable o nuestro atributo de llamado estudiante, que es de tipo clase estudiante, va a ser igual a un nuevo objeto de la clase estudiante, que va a recibir el nombre, el apellido, el género y la edad como parámetros para su creación. Con esto, nuestra clase principal puede crear objetos de tipo estudiante. Vamos a crear la que nos dé el promedio. Double dar promedio. No recibe ningún parámetro, pero lanza excepciones. Y empezamos. Vamos a necesitar tres variables. Un acumulado, para ir sabiendo cuánto va sacando en cada materia. Vamos a necesitar la cantidad de cursos que tiene el estudiante. Y vamos a necesitar una variable promedio, que será el resultado de operar las dos anteriores. Hasta el momento todas inician en 0. Y al final vamos a pedir que por favor se nos retorne el promedio. Ahora sí, construyamos nuestro método con las posibles excepciones. Una de las cuales es que no existan estudiantes en el sistema, o que sí son estudiantes pero que no tenga cursos registrados. Entonces, si el estudiante es igual a null, es decir, que no existe, vamos a lanzar una nueva excepción que diga sencillamente no hay estudiantes en el sistema. Pero también podría pasar otra cosa que tenemos que evaluar, y es si nuestro arreglo llamado cursos punto está vacío. Ahora, si esta condición no se cumple, si no entra este if, es porque sí hay un estudiante en el sistema. Entonces vamos a crear una array list de tipo curso, que llamaremos cursos, y va a ser igual a nuestro objeto de tipo estudiante, su método dar cursos. Y ahí vamos a sacar el array list que contiene los cursos del estudiante existente en el sistema. Pero eso podría estar desocupado. Cursos.example. Si nuestro arreglo de cursos está desocupado, entonces vamos a lanzar una nueva excepción avisando que aunque hay un estudiante, no hay cursos registrados en el sistema. A esta le vamos a decir el estudiante aún no registra cursos. Sabiendo entonces que
si no entramos a estos dos if, es porque hay un estudiante que tiene cursos, podemos empezar a recorrer esa regla en busca de las notas. Como ya sabemos, hablamos de un vector, entonces tenemos que ir hasta cursos.size y no lo vamos a detener porque es un recorrido completo. Necesitamos saber todas las posiciones en busca de sus notas. Nuestra variable acumulado va a ser más igual a cursos.get lo que haya en la posición y punto dar calificación, y ahí vamos a ir acumulando la nota y nuestra cantidad de cursos encontrados va a ir aumentando de uno en uno. Si se hiciera el recorrido y por alguna razón y preguntamos que si la cantidad es diferente de 0, entonces podemos calcular nuestro promedio. Nuestro promedio va a ser igual a acumulado dividido en cantidad. Este último paso lo hacemos para evaluar que la cantidad de cursos encontrados sea diferente de 0, para que no tengamos una división entre 0 y nos dé un error matemático. Ahora tenemos que buscar cuál es el curso con mejor calificación de entre los que registra el estudiante. Para ello entonces vamos a trabajar un método que se llame public, va a ser de tipo string y se llamará curso mejor calificado. ¿Qué va a hacer este curso? Este método va a lanzar una excepción nuevamente en caso de que no hayan estudiantes en el sistema, en caso de que no se registren cursos, así que va a funcionar igual que el anterior, al menos en su primera parte. Trabajaremos con un atributo o con una variable de tipo string en la que sacaremos el título el nombre de ese curso, y una variable de tipo double donde tendremos la nota registrada. Así que ahora que hemos validado los posibles escenarios de excepción, vamos a hacer nuevamente un recorrido de nuestro vector, pero esta vez en búsqueda de la calificación más alta. Así que la pregunta que haremos en este caso es si nuestro arreglo punto get, perdón un segundo, curso punto, bueno, se me olvida que tenemos que crear nuestro array list de cursos. Después de aquí lo tenemos, cursos.get en la posición y punto dar calificación es mayor a lo que tenemos en nota registrada que inicia en 0. Si esta condición se cumple, nuestro mejor curso va a ser lo que haya en nuestro arreglo .get y .dar nombre. Así se llamará el mejor curso. Y retornamos el mejor. Bien, damos por finalizado este método y pasamos a buscar el curso con menos créditos. Nuevamente lanzará excepciones en los dos escenarios previstos anteriormente.
Y una vez evaluadas esas dos condiciones, podemos recorrer, esta vez en una búsqueda diferente, y es si cursos.get en la posición i dar créditos es mayor o igual, es menor o igual a lo que me ingresen por parámetros, que será p créditos, nuestra cantidad de cursos o nuestra cantidad de cursos que cumplan la condición irán aumentando de uno en uno. Ahora tendremos que pasar a agregar curso. Entonces, public void, porque no tiene retorno, agregar curso, me recibe por parámetro un objeto de tipo curso que llamaremos curso y lanzará una excepción. Empezamos a construir nuestro diciendo que si estudiante está nulo, entonces vamos a lanzar una nueva excepción que diga no hay estudiantes registrados. Pero si eso no pasara, porque si hay estudiantes, entonces estudiante.agregar curso y nos va a recibir el objeto curso de tipo curso. El último método que necesitaríamos acá sería public int dar cantidad cursos. No tiene ningún parámetro y va a tener que int cantidad va a ser igual a estudiante.dar cantidad de cursos. Vamos a retornar esa variable que es de tipo entera, y con esto tendríamos el estudiante la capacidad de crear, o bueno, tendríamos la aplicación principal que crea estudiantes, le crea cursos a ese estudiante y calcula sobre ellos cuál es el curso con mejor calificación, cursos que tengan menor cantidad de créditos que una ingresada por parámetro, y también nos permite conocer la cantidad de cursos que hay dentro del arreglo del estudiante. Todos ellos por el momento van generando excepciones. Vamos a pasar ahora a la creación de la interfaz gráfica. Para la interfaz que nos está proponiendo el enunciado, podemos ver que tenemos una ventana principal que se compone de dos paneles, uno llamado operaciones y otro información estudiante. El panel de operaciones tiene 5 botones y este tiene unos label que traen la información del estudiante que se ha registrado. La cantidad de cursos se actualiza cada vez que es agregado uno. Para ello vamos a ir a nuestro paquete vista y crearemos la clase ventana principal. Nuestra clase ventana principal extiende de JFrame e implementa listo. Bueno, esas son dos características bien importantes para trabajar con interfaces gráficas. Primero, extender de JFrame y ahora importar el Action Listener. La capacidad que tendrá nuestra ventana de escuchar acciones, en este caso cuando se presionen botones. Pero si tenemos un Action Listener, debemos tener un método Action Performer que se encargará de ejecutar algunas acciones según
lo que vaya escuchando de los botones, según los mensajes que le manden los botones. Como son 5 botones, vamos a crear una constante por cada botón. Aceleraremos un poco esta parte diciendo que son 5 constantes, una por cada uno de los botones. Más adelante veremos cómo asociar el botón a esa constante y esa constante a un método. ¿Cuáles son los atributos de nuestra clase? Tenemos 3. Private, de panel de operaciones, que se va a llamar operaciones. Va a tener otro atributo de tipo panel info, que llamaremos info, y tendremos un tercer atributo de tipo controlador, que se llame controlador. Los errores corresponden a quien no conoce, porque no existe la clase panel info, así que con control 1 le decimos que por favor la cree, y con control 1 le decimos que por favor cree estas clases que hacen falta. Con el controlador es diferente, tenemos que importarlo porque la clase ya existe pero en un paquete diferente. Vamos a crear el constructor public ventana principal, y se va a llamar, perdón, tenemos aquí un error, y ella va a recibir por parámetro un objeto de tipo controlador que llamaremos pcontrolador. Ella va a interactuar con un controlador. Entonces vamos a inicializar ese controlador como un, y estamos igualando e inicializando nuestra variable controlador. Ahora vamos a hacer el dibujo de la ventana. Entonces ese dibujo se hace de la siguiente manera: le damos un tamaño, que en este caso dijimos que es de 600 por 600, un título a la ventana. Después vamos a decir que cuando cerremos la ventana pare la ejecución del programa. Nuestra posición relativa al inicio de la ventana va a ser nula para que arranque en el centro, y vamos a dividir, importando la clase gridLayout, nuestra ventana en una fila, 2 columnas. Y habíamos dicho que teníamos un nuevo panel de operaciones que teníamos que agregarlo a nuestra ventana. Así que como nuestra ventana principal se compone de un atributo llamado operaciones que corresponde a un panel de operaciones, pues lo inicializamos acá y lo agregamos. Y lo mismo con el panel de información. ¿Por qué no nos está reconociendo el add? Porque él todavía no sabe que esas dos clases son paneles. Y nuestro panel de operaciones, pues como va a ejecutar operaciones por los botones, va a tener que interactuar con una ventana. ¿Cuál ventana? Pues esta que estamos creando. Por eso se va a llamar this. Vale. Entonces vamos a ir a nuestro panel de operaciones inicialmente y vamos a decirle que él es un panel, que esta clase es un panel, extends de jpanel. Y cuando lo importamos, vemos que nuestra ventana principal ya no tiene problema con el panel de información. Es decir que esto mismo deberíamos hacerlo en el panel de operaciones, con lo cual él ya no debe tener problema con agregarlo, aunque tiene un problema con su método constructor porque él todavía no sabe que trabaja con una ventana principal. Abordemos el panel de operaciones primero. Entonces decimos que este panel, como vimos,
tiene 5 botones. Vamos a crear los atributos de tipo JButton y vamos a importar la clase JButton. También vamos a decirle que tiene un atributo de tipo ventana principal al que llamaremos ventana. Vamos a hacer su constructor. Entonces, public panel operaciones y le vamos a decir que va a trabajar con, que va a recibir por parámetro un objeto tipo ventana principal que se llama ventana. Con esto se elimina, se va a llamar pVentana. Se va a llamar pVentana. Entonces nuestro panel de operaciones va a trabajar con un atributo de tipo ventana principal que se va a llamar pVentana. Y entonces vamos a decirle que nuestro atributo ventana va a ser igual a la que recibimos por parámetro. Ahora que le hemos dicho a nuestro constructor que va a trabajar con un objeto de tipo ventana principal y lo hemos inicializado, tenemos que hacer el dibujo de ese panel. Por el momento será establecer una división con set layout, new grid layout de 5 filas, una columna y un borde que se llame operaciones. Habíamos dicho que un botón se llamaría calcular promedio, como lo tenemos acá. Las opciones para crear o los datos necesarios para crear un botón son los siguientes. Nuestro botón va a ser igual a new JButton y se va a llamar calcular promedio. Calcular promedio. Nuestro botón va a tener un set action command y él va a actuar cuando en nuestra ventana principal, o él va a actuar con la constante promedio de nuestra ventana principal. Y a nuestro botón tenemos que agregarle la capacidad de comunicarse con nuestra ventana. Finalmente lo agregaremos. Con esto tenemos un botón listo para interactuar con la ventana principal que lo está escuchando, que tiene el Action Listener, y va a ejecutar comandos ese botón relacionados con una de las constantes que está en la ventana principal. Ahora que sabemos cómo se hace un botón, haremos lo mismo para los que nos hacen falta. Y aquí los tenemos. Con eso nuestra clase panel de operaciones estaría lista. Vamos a pasar a nuestro panel de información. Entonces, ya dijimos que extiende de JPanel y vamos a darle como atributos unos label, uno por cada una de las características que nos piden acá. Importamos JLabel para que nos reconozca el atributo que estamos creando y vamos a hacer la construcción de ese panel.
panel info. Entonces vamos a coger, cometimos aquí un error, panel info, vamos a coger nuestro label nombre y le vamos a inicializar como un new j label y el texto va a ser nombre, dos puntos y un espacio. Vamos a hacer lo mismo para inicializar los otros labels. Vamos a ponerle un border, como ya hemos visto con set border, como lo hemos hecho por acá. Y entonces este borde va a tener como título información del estudiante. Tenemos que importar title border y vamos a también a trabajar su distribución. Podremos manejarle algunos espacios en nuestro grid layout agregando esas opciones. Por ejemplo, 5, 5. Aquí estamos diciendo que son 5 filas, una columna y un espaciado de 5 entre los elementos de la grilla. Pero no basta con solo inicializar, tenemos que agregar nuestros labels. Tal como hicimos es con el comando add. Y aquí lo tendríamos. Bueno, aquí vamos a necesitar dos métodos. Uno para enviar la información y otro para recibir o para enviar la cantidad de cursos. Entonces lo haremos de la siguiente manera: public void enviar info y nos va a recibir nombre, apellido, género y edad, los datos del constructor de un estudiante. Y lo que haremos es decirle a cada uno de los labels, por ejemplo a lb nombre punto set text, que él va a hacer nombre, dos puntos, y le agregaremos lo que ingrese en la variable nombre. Después haremos lo mismo para los demás, con la diferencia de que en la edad tenemos que volver string, volver entero la edad, que él inicialmente la captura como si fuera un string. Bueno, ya con esto tendríamos la forma de diligenciar el panel que aparece a la derecha, y necesitamos diligenciar la cantidad de cursos. Entonces public void enviar cursos va a recibir una cantidad, es decir, en un entero. Entonces nuestro lb cursos punto set text va a ser pues el enunciado cursos, dos puntos, espacio, más integer. Vamos a convertir el string a un entero y va a ser nuestro parámetro llamado cantidad. Con esto nuestro panel podría empezar a llenar con diferentes variables los labels que está mostrando. Con esto tendríamos dibujado nuestra ventana principal, que se compone de un panel de operaciones y un panel de información.
pero tenemos que cada vez que en el panel de operaciones se presione un botón, él debe interactuar con algunas de las constantes que tenemos creadas acá. Estas constantes estarán relacionadas en este método y harán relación a métodos de nuestro modelo. Esos métodos son controlados por nuestra clase controlador. Así que traeremos primero los métodos a esta clase y después volveremos a la ventana principal para decirle con cada botón qué parte del controlador es la que debe llamar. Así que arranquemos. Nuestro controlador va a tener dos atributos, uno de tipo ventana principal que llamaremos ventana. Vamos a importar la clase de ventana del paquete vista y va a tener un atributo de tipo modelo, haciendo alusión a la clase principal del modelo, la que crea estudiantes y cursos. Public controlador y vamos a inicializar estos dos objetos. Entonces ventana es igual a new ventana principal, y habíamos dicho cuando hicimos el dibujo de la ventana, el constructor de la ventana, que ya trabajaba con un controlador, pues con este que estamos creando acá. Y en modelo vamos a decirle que por favor nos cree una nueva instancia de el modelo. Nuestra clase controlador es con C mayúscula, y con esto ya tendríamos el controlador. Es decir que nuestra clase inicia un nuevo controlador, y el controlador a su vez inicia una ventana que tiene dos paneles, el de operaciones y el de estudiantes. El de estudiantes tiene unos labels y el de operaciones tiene unos botones. Por el momento no hay ninguna relación entre los botones y la constante con la que están relacionados, y a su vez esa constante con algún método creado en el modelo. Vamos a hacer eso. Entonces necesitamos crear estudiantes. Public void agregar estudiante, y nos va a recibir por parámetro pues lo que se necesita para crear un estudiante, y eso lo vemos en el constructor de la clase estudiante. Este método va a ir al modelo punto agregar estudiante, y tenemos un nuevo estudiante. Sería muy bueno que la ventana pudiera avisar que el estudiante fue agregado. Así que por cortesía del compañero Álvaro Stack, vamos a ir a la ventana principal, y después de decirle que se puede hacer visible, vamos a crearle dos métodos. Uno encargado de dar avisos varios y otro encargado de dar errores. Va a utilizar ventanas de tipo JOptionPane, mensajes de diálogo, y van a estar en la capacidad de capturar mensajes y mostrarlos en pantalla. Así que volviendo a nuestro controlador, vamos a decirle en nuestro controlador que después de crear el estudiante del modelo, vaya a nuestra ventana, llame el aviso, que en este caso va a ser el estudiante ha sido agregado al sistema. Bueno, vamos a ir ahora al método de promedio. Public void promedio. Recordemos que no recibimos parámetros, pero habíamos dicho que era un método que lanzaba excepciones, así que aquí vamos a capturarlas.
y vamos a hacerlo usando un try catch. Entonces, él lo primero que va a intentar va a ser con una variable de tipo promedio estudiante, va a ser igual a nuestro modelo punto dar promedio. Eso es lo primero que él haría, y si eso funciona, pues de paso que mande el mensaje ventana punto aviso y diga el promedio del estudiante es, y lo concatenamos con nuestra variable promedio estudiante. Esto va a ser lo primero que él va a intentar hacer, arrojar el promedio. Y si no, ¿cuál va a ser nuestra excepción? Pues va a ser ventana punto error, y vamos a capturar e.getMessage, el mensaje que habíamos puesto por allá en nuestra clase, esta app, cuando tratábamos de dar un promedio que lanzaba excepciones, y era no hay estudiantes registrados en el sistema. Él va a ir a capturar ese mensaje y lo va a mostrar como un mensaje de error. Haríamos lo mismo para el curso mejor calificado, intentar en una variable de tipo string sacar modelo.dar curso mejor calificado y mostrarlo en una ventana de aviso. Si no, nuestra excepción irá a buscar el mensaje que creamos cuando hicimos el respectivo método. Así que esa lógica funciona para el siguiente método, donde el sistema pide un número y nosotros miramos dentro de los cursos que existen cuántos tienen igual o menor cantidad de créditos que la que nos están pidiendo. Public void dar curso menos crédito, llamémoslo así, dar curso menos créditos. Recordemos que recibe por parámetro un parámetro que llamaremos créditos, y volvemos a hacer el intento try catch. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar? En una variable que se llame menores, bueno, también vale para iguales, pues llamémoslo menores, va a ser igual a modelo punto dar cursos menos créditos, y me va a recibir por parámetro lo que se ingresó acá. Y de paso, pues que la ventana punto aviso nos diga existen, necesitamos concatenar esto con el número, con nuestra variable menores, y seguir con el mensaje. Existen 3, 4 cursos con una, llamémoslo así, una cantidad menor o igual que la que ha ingresado, que la que ha consultado, llamémosla. Y si no, pues busquemos en nuestro catch el mensaje de error que contiene su método y traigámoslo a pantalla. Vamos a crear el curso. Entonces recordemos que hasta el momento hemos dicho que agregar curso recibe como parámetro un objeto de tipo curso, pero estos que tenemos acá son realmente los parámetros para crear el objeto. Entonces vamos con un try catch
y en el try vamos a decirle que por favor intente modelo.agregar curso, y recuerden que nos recibe como parámetro un curso, entonces vamos a decirle new curso, y él va a recibir el nombre, los créditos y la calificación. Con esto el objeto que nos recibe por parámetro es un nuevo curso. Y si eso funciona, pues nuevamente usamos ventana, punto aviso, y en la excepción lo que haríamos sería capturar el mensaje de error. El último método que necesitábamos era tener la cantidad actualizada de cursos, y este método tiene la siguiente estructura: public int, actualizar cantidad, y vamos a almacenar esa cantidad en modelo.dar cantidad de cursos y la retornamos. Esto es lo que vamos a utilizar para ir actualizando la última parte del panel derecho, que es donde tenemos la información. Y con esto tendríamos creado nuestro controlador, es decir que nuestra ventana principal ahora sí sabe con qué métodos del controlador tendrá que interactuar cada vez que se presione un botón. Y entonces vamos a decir que estos botones al presionarse gritan. Vamos a llamar una variable grito de tipo string, y va a ser igual a nuestra instancia de el action event, y la vamos a llamar e.getActionCommand. En nuestra variable grito estaremos capturando los comandos presionados en cada uno de los botones. Así que empezaremos a preguntarle al sistema si nuestro grito es igual, es punto equals a, por ejemplo, agregar estudiante. O sea que cuando presionamos el botón agregar estudiante se relacionó con esta constante y fue capturada acá, getActionCommand. Y si eso fue así, entonces tenemos que empezar a crear una variable para el nombre, una para el apellido, una para el género y una para la edad. Lo que contengan esas variables será lo que ingrese el usuario. Así que esta es la línea que necesitamos. String nombre es igual a JOptionPaintShow input dialog, nombre del estudiante, apellido del estudiante y género del estudiante. Y haríamos lo mismo con la edad, pero hemos llamado edad txt porque lo que estamos capturando realmente es un string. ¿Y cómo convertimos los string a texto? Utilizando la clase integer, su método .parseInt, que recibe como parámetro la variable de tipo texto que estamos convirtiendo. Después de haber capturado esos datos, entonces podemos decirle a nuestro controlador agregar estudiante, llamamos su método, que nos requerirá el nombre que acabamos de capturar, el apellido, el género y la edad que tenemos acá. Y ahora que hemos creado el estudiante, pues nuestro panel de información vamos a utilizar su método enviarInfo, y le enviaremos también nombre, apellido, género y edad. La cantidad de cursos no se ha enviado porque pues en el momento no hay cursos, pero también hay una opción diferente, y es que tal vez lo que se haya presionado, o sea, es decir, else if, prueba si nuestro grito, el grito del botón .equals a agregar curso, en cuyo caso necesitaremos también el nombre del curso, la cantidad de créditos y la nota sacada por el estudiante en ese curso. Para estas dos últimas capturaremos un string y después lo convertiremos a entero. Separemos acá créditos
utilizando la clase integer, su método estático parseInt, y utilizando la clase double, su método estático parseDouble, que reciben como parámetro el string que tendremos que convertir a double o a entero según el caso. Entonces vamos nuevamente a nuestro controlador que ya tiene todos sus métodos y le decimos, por favor, agrégueme el curso, que tiene un nombre, tiene unos créditos y tiene una nota. Y vamos a crear una variable de tipo entero que se llame cuántos, para saber cuántos cursos hay hasta el momento. Entonces va a ser controlador punto actualizar cantidad, y vamos a ir a nuestro panel de informaciones y le vamos a enviar la cantidad de cursos. ¿Cuál es? Pues nuestra variable cuántos. Con eso sabremos en esa última parte, en ese último label, cuántos cursos se van sumando o se irán agregando cada vez que se cree uno. Pues tendremos la posibilidad de ir actualizando ese panel. Pero también existe la posibilidad de que los botones que hayan gritado sean cuál es el mejor curso en el que tiene la mejor nota o cuál es el promedio. Así que si grito mejor, controlador punto mejor calificación, y si grito promedio, controlador punto promedio. Finalmente es posible que nuestro grito esté relacionado con grito.equals a menos créditos. Es la última constante que él podría haber presionado, menos créditos. Y entonces le preguntaremos, capturándolo primero en un string, ingrese la cantidad de créditos a comparar, lo convertiremos a un entero y le diremos al final controlador punto dar curso menos créditos, y recibirá por parámetro la cantidad que acabamos de crear. Ahora podemos hacer la prueba de nuestra aplicación. Una ventana con un título, dos paneles, operaciones e información del estudiante, los labels que contendrán información de las variables conforme vayamos agregando estudiantes o agregando cursos. Intentemos agregar un curso que se llame matemáticas, que tiene 3 créditos, en el que se sacó el estudiante un 3. No hay estudiantes registrados en el sistema, es decir que primero tenemos que crear un estudiante. Se llamará Julio Díaz, género masculino, edad 32. El estudiante ha sido agregado y los datos se ven acá. Bueno, podríamos tener algo más de espacio ahí. Ahora sí vamos a agregarle el curso. Entonces, matemáticas de 3 créditos y sacó 3. Curso agregado, y aquí se suma. Intentemos agregarlo nuevamente, porque recordemos que la condición usando el método se busca es que no existiera otro con ese nombre. El curso que intenta agregar ya existe, entonces agreguémosle fundamento de programación. Digamos que tiene 3 créditos y que ahí el estudiante se sacó un 5. El curso ha sido agregado correctamente. Vamos a agregar otra que se llame dirección y planeación. La cantidad de créditos que tiene esta va a ser 4 y el estudiante sacó 4 también. Entonces, curso con menor cantidad de créditos, que tengan menos de 3 créditos. 2 cursos con una cantidad menor o igual que la que ha consultado. El curso con mejor nota es dirección y planeación, y calcular el promedio hasta el momento es un 4.0. Con esto tendríamos la prueba de nuestra aplicación y el desarrollo final del ejercicio para el parcial del tercer corte de fundamentos de programación.
Gracias y hasta la próxima.